a trabajar el día de hoy con la clase de legislación laboral. Deben estar en la sala estudiantes de informática 11 y también de administración siempre con el grado 11. Porque es la clase que siempre compartimos, ¿verdad? Ya hemos compartido otras secciones y por lo tanto vamos a estar en esta hora, ¿verdad?, desarrollando una temática que ya tienen ustedes jóvenes allí en sus cuadernos desarrollada, ya me la enviaron y solo es que vamos a dar algunas aclaraciones este día. También dar instrucciones del trabajo que van a realizar el día de hoy. Ya luego, después de la clase, enviaré su tarea respectiva de esta semana para que la puedan realizar ustedes, ¿verdad? Y prepararse según las instrucciones que ahí dicen en la rúbrica de trabajo que se van a realizar según las fechas correspondientes. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. No sé si ya se han integrado otros compañeros que no estaban antes, pero para los que se vienen integrando nuevamente a este proceso, igual, ¿verdad? Ponerse al día con sus trabajos, si se ha retrasado, ponerse al día, ¿verdad? Ya personalmente hemos platicado con algunos y ya les estamos enviando su trabajo así, ya más individual. Bueno, entonces el día de hoy, jóvenes, como compartimos la clase de legislación laboral, vamos a entrar en materia para hablar de lo que es el tema de las normas, ¿verdad? El primer concepto que tienen ustedes allí, porque hemos estado trabajando con el licenciado, estuvimos trabajando con el licenciado Josué sobre la temática de la Constitución de la República. Igual, de hecho, la tarea que yo envié el día de hoy va a ser explicada y va a ser trabajada por el licenciado la otra semana. Así que usted debe estar pendiente porque la otra semana vamos a tener una charla con él nuevamente con la temática que yo le envío hoy de manera así escrita, pero que ya la explicación la vamos a tener con el licenciado Josué para seguir trabajando siempre la parte de las charlas, ¿verdad?, que están en la rúbrica. Estése usted pendiente, ¿verdad?, la otra semana para que no falte, igual se está ganando un acumulativo. El tema de hoy prácticamente es lo que es las normas, ¿verdad? Ahí tienen ustedes en la guía que yo envié sobre lo que es el concepto de norma. Aparte de eso, cómo se clasifican, a qué se refiere cada tipo de reglas que se han establecido y las características, ¿verdad? Que eso es lo que tienen en la primera guía. Ubíquense en la tarea de fecha 19 a 23 de julio, por favor, porque algunos, ¿verdad?, estaba teniendo clases en otros grados y estaban en otras asignaturas con los grados con quien yo comparto tareas, asignaturas, que son varias. Por eso me he dado la tarea de que ustedes tengan clases virtuales casi todos los días para que no haya confusión de tareas, ¿sí? Sino que ustedes puedan, ¿verdad?, tener claro según horario qué clases son las que vamos a tener, a menos que haya algún inconveniente. Pero estamos en la clase de legislación laboral y sus tareas siempre yo se las indico con fecha. Repito, fecha 19-23 de julio. Pregunta 1, ¿verdad? Que dice ahí, ¿qué papel juega la libertad para vivir en sociedad? Quiero escuchar la respuesta de Daneri. ¿Cómo respondió a esa pregunta usted con respecto al tema introducción al derecho o lo que son las normas? Le escucho, Daneri. Yo le puse, profe, somos libres de pensar, hablar y opinar, de actuar, de reunirnos con quienes necesitamos, de profesar
la fe, la ideología, política, etc. Siempre y Mm, cuando no dañemos la integridad física y moral de los demás. Nuestra libertad termina donde empieza la de otro. Para vivir mm. en sociedad, esa libertad está forzosamente limitada por el respeto a la libertad de otros. Excelente, muy bien, ¿verdad? Y es que el ser humano, hombre, mujer, tenemos una vida en sociedad, pero tenemos un valor y estamos dotados de algo bien fundamental y es la libertad. Y la libertad como valor nos permite desenvolvernos en algunas facultades naturales, nos permite vivir en sociedad, pero, o escuche bien, según lo que escribió la compañera ahí, dice que la libertad está forzosamente limitada por el respeto a la libertad de otros. Es decir, mi libertad llega a donde empieza la del otro. ¿Me explico? Que si tenemos libertad, claro que debemos gozar del derecho de la libertad, pero debemos de tener claro que como, así como yo tengo libertad, los demás también deben gozar de ese derecho a la libertad. Entonces, mi libertad personal, mi propia libertad, se va a ver limitada cuando, por ejemplo, yo respete la libertad de los otros. Y en ese sentido, no es que a usted le digan, bueno, entonces no tengo libertad para hacer esas cosas. No, porque si nosotros, fíjense bien, y respetamos a los demás, allí no estamos teniendo consideración por la libertad de del prójimo, de la persona. Por eso es necesario que surjan algunas normas, algunas reglas que garanticen qué cosa, ¿verdad? Garanticen el ejercicio de la libertad y el ejercicio de cada actividad como seres humanos que nosotros tengamos. Somos seres sociales. Yo he dicho en las clases, por naturaleza, somos seres sociales. Necesitamos los unos de los otros. Fíjense bien, para vivir en sociedad. Sin embargo, ¿verdad? Las reglas, las normas de comportamiento son necesarias en esta colectividad humana. ¿Por qué son necesarias en esta colectividad humana las reglas, jóvenes? Porque muchas veces no practicamos mucho lo que hoy en día nosotros conocemos como eso que se llama derecho natural. El derecho natural, ¿verdad? Es aquel que a nosotros nos dice, bueno, hay que respetar a los demás. El derecho natural es el respeto a la vida, pero muchas veces en ese derecho natural que nosotros tenemos, eh, no lo respetamos y por eso es necesario establecer reglas de comportamiento, ¿verdad? Que nos permitan vivir en una sociedad donde actuamos colectivamente los unos con los otros. Muy bien, las normas se clasifican o qué es las normas. Ahí había un concepto, ¿verdad? Si me lo comparte Lucía, ¿qué son las normas? ¿Qué escribió sobre el concepto de una norma usted? Ya le digo, Fede. Diga, esperamos. Es toda regla de conducta que concede derechos o prescribe obligaciones. Muy bien, es una regla. Las normas son reglas de conducta, de comportamiento, que, mire usted, nos concede derechos, pero también prescribe obligaciones. Es decir, yo tengo derechos como ser humano, claro que tengo derechos, ¿verdad? Y yo en la medida en que yo, por ejemplo, haga respetar mis derechos, qué bueno. Pero recuerde que así como tenemos derechos, nosotros tenemos obligaciones en una sociedad. Y esas obligaciones son lo que hoy en día se conocen como deberes y que es necesario cumplirlos también para nosotros poder reclamar, fíjense bien, y hacer que se nos garanticen también nuestros derechos. No se le olvide que las normas son reglas de conducta, de comportamiento, que nos garantizan derechos a nosotros, pero que también nos dicen que nosotros tenemos deberes como personas, como ciudadanos, como padres, como trabajadores, como profesionales o en el mundo donde nosotros nos desenvolvamos.
¿verdad? Así que no seamos como el asadón, que solo decimos nosotros. Hay un dicho que dice que somos como el asadón, que solo para nosotros y para nosotros. Pues esto de los derechos y deberes es que si me dan derechos, si yo tengo derechos, si me garantiza derecho una norma, pero también hay que dar, ¿verdad? Y cuando damos es que nosotros cumplimos los deberes. ¿Cuál es su deber ahorita como estudiante? Preocuparse por sus estudios, sus tareas. Eso es su obligación, ¿verdad? Enfocarse en este mundo del estudio. ¿Y tiene derechos usted con respecto a esto? Claro que tiene derechos. Tiene derecho a que se le revisen sus tareas, tiene derecho a ganarse una nota, tiene derecho a ser promediado, tiene derecho a cursar el grado si usted ha cumplido con sus deberes. Y si hablamos de una regla de manera así general, ¿verdad? De hecho es que yo tengo derecho a participar de mi gobierno, de cualquier reunión, pero también a mí me dicen, ¿verdad? Es su deber, por ejemplo, como ciudadano, pagar impuestos. Es su deber como ciudadano obtener su tarjeta de identidad. Es su deber como ciudadano ejercer el sufragio. Todo eso son deberes, ¿verdad? Así que las normas son eso, reglas de conducta, de comportamiento. Luego tienen ahí en un sentido más amplio, dice que son las normas, ¿verdad? Es toda regla de comportamiento obligatoria. Ahí incluso dice o no, ¿verdad? Hay reglas que son obligatorias, pero hay reglas que no son obligatorias y eso va a depender de usted. Y en ese sentido, por ejemplo, fíjese bien, hay una regla, hay una norma de cortesía que a usted le dice, salude, dé el saludo cuando llegue a un lugar. Buenas tardes, buenos días. Y le dicen a usted, pida permiso al entrar en algún lugar. Oiga, si usted tiene bien fortalecidos sus valores y sabe que esa es una regla y norma de comportamiento, usted lo va a hacer. Pero si no lo hace, ¿verdad? Nadie va a venir a decirle, bueno, tiene tantos años de cárcel por no saludar. Por eso, en sentido amplio, es toda regla de comportamiento. A veces obligatoria y a veces no obligatoria, ¿verdad? Pero las reglas propiamente dichas, la pregunta número 3 que usted tiene ahí, son eso, patrones de comportamiento social. Que su acatamiento, cuando hablo de su acatamiento, es que si usted las cumple, depende de la voluntad de cada uno de nosotros. Escuche bien. ¿Cuáles son las reglas propiamente dichas? Mire, subraye eso. Reglas, patrones de comportamiento social, pero que su acatamiento depende de la voluntad de los individuos. Y tenemos varias. Es cosa suya. Es voluntad suya si usted de repente las practica o no. Pero que por no practicarlas, no es que a usted le van allá a sancionar, pero sí hay reglas que por no respetarlas, si usted tiene una sanción, ¿verdad? Y para eso existen los códigos. Esas ya son las reglas en sentido estricto. Esas son las reglas en sentido estricto. Pero de estas propiamente dichas están, pero su comportamiento, su acatamiento va a depender de usted. Jóvenes, quiero decirles que aunque dependa de nuestra voluntad respetar esas reglas propiamente dichas, ¿verdad? Usted dice, no, yo no quiero saludar hoy. ¿Yo para qué voy a pedir permiso? ¿Yo para qué voy a decir gracias? ¿Yo para qué voy a ir a la iglesia? Como que nadie me obliga. Puede decir usted, yo para qué voy a respetar a esta persona. Oiga bien, usted puede decir eso, pero déjeme decirle que aunque a usted no le den una sanción y que depende de su voluntad, ¿verdad? Estas reglas nos permiten a nosotros tener una convivencia pacífica y armónica en una sociedad donde nosotros nos desenvolvamos. Definitivamente. Nos permiten, repito, tener una convivencia pacífica y armónica en la sociedad, aunque no nos obliguen,
pero sí es importante. ¿Cuáles son las reglas? Describa cada una de las reglas propiamente dichas. Jóvenes, descríbame, Bracy, ¿cuáles son las reglas propiamente dichas? ¿Cuáles están dentro de ese rango de reglas propiamente dichas? Solo enuméremelas. Sí está Bracy, ¿verdad? Le escucho, Bracy. ¿Cuáles son? Solo enuméremelas. Sí está Bracy. Que Bracy está en la sala, profe. Sí, no la veo. Sí estaba, le diré, pero no está en la sala. Ahorita no la veo. Ayúdeme, Alicia, pues tal vez no tiene problemas de señal. Son las normas religiosas, Ajá. el convencionalismo sociales o usos sociales, las normas morales, la Claro. norma ética y las reglas del trabajo social. Excelente, gracias. Esas son las normas propiamente dichas. Las que usted las va a acatar depende de su voluntad. Las normas religiosas, ¿verdad? Son aquellas dadas por Dios, por los hombres. Son establecidas por una determinada religión, una determinada creencia, ¿verdad? La persona las acepta si quiere o no, las comparte, las practica si quiere o no, ¿verdad? Y si cree que estas normas son fundamentales para el desarrollo de su vida o para su persona, pues depende de cada quien, de la voluntad de cada quien si las quiere respetar, ¿verdad? Las morales, por ejemplo, tienen que ver con esa conciencia moral, como nosotros le llamamos. Y cuando tenemos conciencia moral es cuando tenemos fortalecidos esos valores, ¿verdad? Que usted los valores los va a practicar de acuerdo a esa conciencia que tenga. No hay sanción, no hay ninguna acción que a usted le diga, si no practica el valor del respeto, ¿verdad? Pues tiene este castigo. No, no hay sanción alguna por quebrantar eso. También las normas morales tienen que ver mucho con las normas religiosas, ¿verdad? Porque si nosotros tenemos un principio de conciencia social, vamos a respetar a los demás y vamos a poner en práctica los valores que han sido fundamentados en nuestras vidas. Incluso, ahí decía la compañera, los convencionalismos sociales. ¿Qué son los convencionalismos sociales? Son aquellas normas sociales, el que la práctica va a depender porque por costumbre así se hace, porque por repetición se ha hecho así, hábitos adquiridos por repetición, por costumbre. Y en ese sentido, ¿verdad? Si usted quiere, las puede cumplir también. Y si no, pues no las cumple, ¿verdad? Las normas éticas que tienen que ver con las morales. Fíjese bien, ahorita estábamos hablando de la ética profesional, nosotros con los jóvenes de la carrera, de último año también, tienen un origen allí en las normas morales, por eso les decía yo que la ética es una ciencia, ¿verdad? La ética con moral no es lo mismo, pero les indicaba yo que sí son complementarias o sí se relacionan. ¿Qué es la ética? Es la ciencia que tiene como objeto de estudio, fíjese bien, todo lo que es la moral. ¿Y qué es la moral? La moral, obviamente, es el conjunto de reglas, es el conjunto de conductas que dirigen el comportamiento de la vida humana o de una persona. Por eso pareciera que fueran iguales, pero no, son distintas, pero sí se complementan. O sea que el campo de estudio de la ética es la moral. Por eso ahí dice que suelen tener el mismo origen y naturaleza de las normas morales, ¿verdad?
y que es necesario en estas normas éticas, es necesario que nosotros tengamos bien establecida qué son los actos morales para poder nosotros, ¿verdad?, poder respetarlas. Muchas veces en cuanto a las normas éticas se relaciona bastante con las profesiones, ¿verdad? La ética de un docente, la ética de un doctor, las normas éticas de un psicólogo, todo lo que tiene que ver con las profesiones, la ética bastante está ahí, las normas éticas bastante están relacionadas. Y luego están las reglas del trabajo social. Y esas son las que yo les mencionaba. Mire, subrayela usted, son las normas de cortesía o las reglas de cortesía o de etiqueta, que también se le llama, ¿verdad? Las normas de cortesía, mire, saludar, pedir permiso, dar las gracias, pedir las cosas por favor, todo eso es parte de las normas de cortesía, ¿verdad? Dice que eso nos permite una vida más amena y más cordial cuando nosotros, por ejemplo, practicamos estas normas de cortesía, ¿verdad? Y también están las normas de etiqueta, que son aquellas normas que, por ejemplo, nosotros debemos de tener en cuenta cuando consumimos alimentos, aquí en el comedor, digamos, cuando vamos a tomar nuestros alimentos, qué cosas no hay que, por ejemplo, hacer cuando estamos consumiendo nuestros alimentos, evitar aquellos ruidos, ¿verdad? Con las cucharas y todo lo demás, aquellos ruidos cuando consumimos los alimentos líquidos. Parte son normas de etiqueta también ahí usted diría, y eso es importante, pues fíjese que eso es importante, aunque usted no lo vea así, no le van a poner una sanción porque usted, por ejemplo, hace un gran ruido con la cuchara cuando toma sopa. No, no le van a poner. Pero yo al menos, por ejemplo, aquí en mi casa, cuando dejen ese ruido, yo les digo, traten de hacer menos ruido, traten de comer ordenadamente. ¿Para qué? Sí, ¿para qué, muchachos? ¿Verdad? Simplemente porque, como les decía, tenemos una vida social más amena y más cordial, ¿verdad? Hoy está de moda, ahí está en los memes, sale aquello de darles preferencia, dice a las damas primero, hoy ya no nos dicen damas primero, ¿verdad? Ya lo que salga. Y hoy se habla de equidad de género y dicen ya eso de damas primero ya pasó de moda, pero es parte de las normas de trabajo social, fíjense. Cuando usted no interrumpe la conversación de otros, por ejemplo, ¿verdad? Esta es una norma también ahí que hay que tener en cuenta, comportarnos muy cordialmente cuando estamos en un acto, una ceremonia, ¿verdad? Eso es parte de las normas. Pero que porque usted no las cumpla, tampoco es que usted va a tener un castigo. Son normas, reglas propiamente dichas. ¿Listo? Pero vienen las otras, que ya no son propiamente dichas. Estas sí ya, definitivamente, son normas que si a usted no las cumple, por eso se va a tener una sanción, ¿verdad? Por eso son obligatorias. ¿Qué son las normas jurídicas, Tania Merari? Son reglas de conducta bilateral o imperativo atributivas, exteriores, coercibles y heterónomas. Constituyen disposiciones obligatorias emanadas de la actividad soberana, de la autoridad Muy soberana. bien. Gracias, Tania. Fácil, más sencillo que esas palabras que están allí. Estas son las reglas de conducta que se establecen por una autoridad. Cuando digo autoridad, estoy hablando por un congreso, por un cuerpo de diputados, por vamos a llamar, poder del Estado, en el caso de Honduras, ¿verdad? Que se constituyen reglas, disposiciones, mire la palabra, obligatorias. Y cuando dice que son emanadas por la autoridad, es porque se hicieron con un propósito, no solo de mantener la armonía y la colectividad, el orden en una sociedad, sino, ¿verdad? Precisamente para evitar que también nosotros violentemos eso que estábamos hablando antes, que es la libertad de los demás.
Por eso estas normas jurídicas son establecidas, repito, por una autoridad, por un cuerpo de diputados, son leyes que se han establecido, llevan un proceso para hacerlas con un propósito, y el que no las cumpla, obviamente, tiene una sanción porque tienen esa característica de ser obligatorias, ¿verdad? Tienen características también, hablando de eso precisamente. ¿Cuáles son las características de las normas? Una, tienen validez. ¿Qué significa que tengan validez? ¿Verdad? Es que no se crearon solo por estar allí publicadas en el Diario Oficial La Gaceta y porque, ¿se acuerdan cuando el licenciado Josué les enseñaba el Código Penal, el Código de la Familia, el Código de la Niñez y Adolescencia, el Código del Trabajo, el Código Mercantil, todo eso, ¿verdad? Que les enseñaba, esas son normas, esas son leyes, que es decir, son válidas, han sido creadas previamente, ¿verdad? Y en este caso tienen el respaldo de quienes, de los legisladores, o sea, de los diputados, que son los que hacen las leyes en nuestro país, que solo crean y crean y crean leyes, pero que al final no las cumplen, ¿verdad? Por los jueces, por los magistrados. Cuando dice que tienen el respaldo es que nadie se las inventó solo por inventárselas, sino que hay un órgano del Estado preparado para eso, que las creó, ¿verdad? Las instituyó como una regla y por lo tanto es válida. Por eso tiene la característica de validez, ¿verdad? Es válida. Y una vez que ya fue creada, obviamente esta regla, ¿verdad? Fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta de nuestro país, y cuando ya sale en el Diario Oficial La Gaceta es cuando esta regla, jóvenes, ya puede ser puesta en vigencia, como quien dice, aplicada. Mientras no salga en el Diario Oficial, no se aplica. Esa es la característica. Debe ser eficaz, otra característica. En otras palabras, ¿verdad? Es una regla que se debe cumplir. Mire usted, ¿para qué? Yo por eso le decía al licenciado aquel día, somos uno de los países con más leyes y leyes en el país, ¿verdad? ¿Cómo? Es que estos diputados nuestros sí son buenos para crear leyes, pero a la hora de aplicarlas, ahí es donde está el problema. No son eficaces, no sirven. Bueno, entonces dice, ¿a dónde está la ley que servía para castigar a los corruptos? No hay esa ley, no está el Código Penal, ya le hicieron algunas reformas, siempre y cuando, ¿verdad?, sean para beneficio de ellos, como decíamos la clase anterior, pero la característica de la norma es que debe ser eficaz, que deba servir, que deba cumplirse, ¿verdad? La tercera, dice que es un ámbito espacial de la norma. En otras palabras, es que tenga vigencia. Esa es la parte clave. Por favor, subraye eso, que tenga vigencia. ¿Qué significa que una ley tenga vigencia? Que si se creó la ley, por ejemplo, vamos a ir la ley de transparencia, vamos a decirle así, ¿verdad? O la ley de equidad de género. ¿Por qué hay una ley de equidad de género? Bueno, ahí está esa ley, pero fue creada ya por ¿qué año? Digamos 1970. No, pero ya tenemos a 2021, ¿cuántos? 51 años, vamos a decirlo así. Bueno, ¿ya no tiene vigencia esta ley? Sí tiene vigencia porque sí puede ser aplicada. Es decir, que las leyes no prescriben, no se terminan, sino pueden ser cambiadas, pueden ser reformadas. Pero ¿quién lo puede cambiar y reformar? Solo el facultado, solo es el Congreso Nacional. Entonces, cuando están en vigencia es que las leyes están en función. Eso significa que estén en función en todo tiempo, ¿verdad? Ámbito temporal. Por ejemplo, dice que es ámbito temporal, es que tiene vigencia a partir de la fecha cuando se publica en el Diario La Gaceta y deja de tenerlo cuando se quita la regla. Hay una palabra clave y ustedes es una tarea que yo les dejé ahora, ¿verdad? Dice que tiene, cuando hablamos de ámbito temporal, es que la regla o la norma, cuando se crea a partir de esa fecha,
y se publicó, ya puede ponerse en función. Pero ¿se puede terminar una regla? Sí se puede terminar. ¿Una norma? ¿Una ley? Sí. ¿Cuándo? ¿Cuándo se puede terminar? Solo cuando el facultado, que es el Congreso Nacional, dice, ya esta ley no responde a la realidad que estamos viviendo. Esta ley ya no se va a cumplir porque ya no tiene vigencia. Pero no es que cualquier abogado puede decir esto, no. Es cuando el Congreso ya publicó que dijo que esa ley definitivamente ya no se debe aplicar, ¿verdad? Entonces sí, estamos hablando de ámbito temporal. Y en el ámbito personal, una norma tiene validez para toda sociedad o para una parte de ella, ¿verdad? O sea que no es que esta regla solo es para tal fulanito, es para todos. Una norma jurídica tiene validez para toda la sociedad. O cuando dice una parte de ella es porque probablemente sea solo para un sector de la población que se dedica a tal actividad. Por ejemplo, ¿verdad? Nosotros tenemos los docentes teníamos nuestro estatuto, ¿verdad? Que fue violentado hace mucho tiempo, prácticamente. Cada área, cada disciplina tiene su propia ley. Por ejemplo, los trabajadores se rigen por una ley que se llama el Código del Trabajo, que vamos a ver nosotros. El comercio se rige obviamente a través del Código del Comercio o el Código Mercantil que estamos viendo. Si ustedes se fijan, muchachos de 11 de administración, la familia debe ser regida por un código, una ley que se llama el Código de la Familia. Entonces, pero las leyes deben de tener validez para toda la sociedad. Eso es todo, muchachos, en la clase o en la tarea que yo les asigné de lo que son las normas. El día de hoy, luego tienen un trabajo que ustedes tenían que hacer ubíquense más adelante en la tarea del día, creo, la semana pasada, ¿verdad? Allí ustedes, por ejemplo, tenían la tarea o el trabajo de el tema del concepto de derecho, ¿verdad? Tenían qué es el derecho, cuál es la finalidad del derecho, debían hacer un mapa conceptual de la clasificación del derecho, creo que ustedes lo tienen ahí, y las fuentes del derecho, ¿verdad? Y creo yo que hasta ahí nos hemos trabajado. Luego trabajamos con el licenciado Josué con lo que es la Constitución de la República, que verdad que todavía él no me envió la temática, pero vamos a hacérsela llegar a ustedes siempre en la medida que sea posible para que la tengan en su cuaderno. Y para el día de hoy, antes de que se me olvide y que contamos con el tiempo ahí por ahorita, ¿verdad? Yo le asigno la tarea de que usted va a realizar una investigación. Ahí yo se la asigno en el PDF siempre. La asignación que usted va a hacer es investigar. Incluso fíjese que hay cosas que yo ya se las estoy diciendo ahorita. Va a hacer una investigación allí en el PDF, le escribo que realice, eso está en la rúbrica. Y luego usted va a desarrollar las actividades que le sugiero. Y esa temática va a ser discutida por el licenciado esta semana que viene. Así que deben estar listos ahí. Pero antes de todo, de manera así general, Argelia, usted tiene allí en su cuaderno de la tarea del 26 al 30 de julio del tema del derecho, el concepto de derecho. Si me lo lee. Argelia, si está en la sala, ¿verdad? Si me ayuda, Argelia. La tarea que fue esta semana. Perdón. Le pregunto si es la tarea de esta semana que pasó. Sí, correcto.
Que simplemente creo yo que eran 5 preguntas, ¿verdad? Sí, así es. La pregunta La 1. primera pregunta, la primera pregunta es que dice, describa el concepto de derecho. La respuesta. Conjunto de normas imperativas, activas que imponen y contienen facultades que establecen las bases de la convivencia social. Es el conjunto, derecho es el conjunto de normas, ¿verdad? Ya habíamos dicho nosotros en sentido estricto que imponen deberes y confieren derechos, facultades que nos ayudan para establecer lo que es la convivencia social. El derecho es una ciencia, es una disciplina que tiene como objeto de estudio prácticamente las leyes. Y las leyes son normas, ¿verdad? Que nos permiten establecer la convivencia armónica en una sociedad. Muy bien, hay finalidades del derecho. Jessica, si me comparte la primera finalidad. Seguridad, confianza, tranquilidad de la comunidad procedente de la idea, que no haya ningún peligro de temer. Muy bien, una finalidad del derecho es que si es ese conjunto de leyes, se supone, escuchen bien ustedes, se supone que una finalidad de esas leyes es que nos deben brindar seguridad, ¿verdad? Que nosotros estemos seguros que a través de esas leyes estamos protegidos, escuche usted bien. Pero la idea hoy en día es que las leyes en Honduras, ¿verdad? No se aplican y por lo tanto nunca sabemos si van a ser aplicadas a nuestro favor o en contra. Y cuando hablamos de seguridad es esa confianza, como quien dice la confianza de que no hay peligro, esa tranquilidad de que vamos a estar bien por producto de que tenemos esa característica o de que el derecho nos da esa finalidad o que las leyes nos brindan esa finalidad que es seguridad. La igualdad. ¿Qué opina usted, Alejandra, sobre esa finalidad de la igualdad? ¿Será aplicable a nuestra realidad? ¿Qué opina, Alejandra? Repita. ¿Qué opina usted de la segunda finalidad? Dice que la finalidad del derecho es la igualdad. Léame y deme su opinión si se aplica esa finalidad en nuestra realidad. En el concepto de igualdad es otorgarle a las personas trato igual independientemente de su raza, religión o posición social. Sí se practica la finalidad del derecho. ¿Sí? Sí, pues para usted sí se practica, ¿verdad? Que a cada quien en nuestro país la ley se aplica igualmente. No importa, ¿verdad? Si tenemos la posición social, religión, raza, ¿verdad? Es tu opinión, claro, ¿verdad? Debe ser así. Pero en la mayoría de casos, a veces, ¿verdad? Esta finalidad se violenta. La libertad, poder actuar o no actuar, es decir, con independencia. Fíjense bien que esa es otra finalidad del derecho, que nosotras podamos, ¿verdad? Poder, como dice, actuemos y que seamos libres, con independencia. La justicia, mire, es una finalidad del derecho. Dice que la justicia nos da la idea de dar a cada quien lo que nos corresponde, ¿verdad? ¿Tendremos justicia en el país? ¿Tendremos seguridad en el país?
¿Tenemos igualdad en el país? ¿Tenemos libertad? ¿No ha sido coaccionada esta libertad? Juzgue usted, analice usted. Pero esas son las finalidades del derecho, definitivamente, ¿verdad? Luego, cuando hablamos del derecho positivo, ¿a qué se refiere, Lucía? ¿Qué es el derecho positivo? Es la regla social obligatoria cuya observancia está prescrita y sancionada por los diversos pueblos. También es el conjunto de leyes que forman el derecho positivo. También es un conjunto de normas que estén vigentes o no. Muy bien, esto es lo que hemos estado hablando siempre, ¿verdad? ¿Qué es el derecho positivo? Es el conjunto de reglas, conjunto de normas, ¿verdad? Que están prescritas, fíjese bien, que como reglas sociales obligatorias y que son sancionadas si usted no los cumple, definitivamente. Luego usted debería hacer un mapa conceptual sobre, un cuadro sinóptico sobre la clasificación del derecho, ¿verdad? Y que el derecho se clasifica de la siguiente manera. El derecho objetivo, público y privado. El derecho objetivo, perdón, que dentro de eso está el público y privado. El subjetivo, que puede ser político, puede ser público, puede ser civil. Y el derecho vigente. Y el número 4, derecho positivo. O sea, son 4 clasificaciones del derecho. Pero dentro de esas clasificaciones están otras subdivisiones. Y eso es lo que usted tenía que tener claro, ¿verdad? El derecho, como dice objetivo, son las normas que rigen el actuar del hombre en la vida pública o en la vida privada, ¿verdad? Y cuando hablamos del derecho público, fíjese bien, son las que son reguladas o las relaciones del Estado con los demás estados, por cierto, de hecho, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, cuando hablamos de derechos públicos, corresponden a muchos, a un interés colectivo. Y en este caso, ¿verdad? Podemos hablar de los diferentes códigos que tenemos en el país. Por eso se llama el derecho público. Porque regulan las relaciones del Estado, prácticamente, ¿verdad? Las normas de derecho público corresponden, obviamente, a un interés colectivo. Y el privado, como su nombre lo dice, se refieren al actuar de los individuos de manera personal, individual, ¿verdad? Y en este caso se puede dividir en otras clasificaciones, ¿verdad? Basadas ahí según su interés. Luego tenemos el subjetivo. En este caso, el derecho subjetivo, aquí, por ejemplo, están los derechos subjetivos políticos, como por ejemplo, el hecho de ejercer el sufragio, la libertad de asociarnos políticamente a otros grupos. En el público, subjetivo público, ¿verdad? Son los derechos que nosotros tenemos cuando el Estado nos brinda a nosotros esas obligaciones que a él le corresponde, como el derecho a un servicio público, ¿verdad? Como el agua, el alcantarillado, la luz, etcétera, tren de aseo. Derecho subjetivo civil, ¿verdad? Aquí son aquellos derechos que las personas tienen para acceder, por ejemplo, a un hombre, a contraer matrimonio, a formar una familia, a casarse, a ser registrados en el Registro Nacional de las Personas, a tener un parentesco, a gozar de un estado civil, etcétera. A eso se refiere. Y el vigente es que en este caso son las reglas que el Estado crea que son obligatorias para todos en un tiempo determinado, ¿verdad? ¿Y las fuentes del derecho cuáles son? Léamelas, por favor. Vamos a ver aquí. Rosinda, ¿me puede leer las fuentes del derecho? La ley, la Ajá, costumbre, ajá. la jurisprudencia, la doctrina. La doctrina. Muy bien, ¿verdad? Y de la ley, que ya saben ustedes que es la norma jurídica que viene del Poder Legislativo, ¿verdad? Que ya hemos estado hablando. Y la ley tiene varias características. Una, que es general,
¿Por qué general? Porque debe ser aplicada a todas las personas. ¿Debe ser obligatoria? Sí. ¿Por qué debe ser obligatoria? Porque debe ser cumplida. Número 3, debe ser irretroactiva, o sea, debe tener la característica de irretroactividad, sí. ¿Por qué? ¿Verdad? Debe ser, por ejemplo, aplicada a partir de la fecha que fue creada y que fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta, ¿verdad? Y dice que ninguna ley se le dará efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando favorece al rey. Es decir, retroactiva, cuando hablamos de irretroactividad, estamos hablando de aquellas leyes que son elaboradas, publicadas en el Diario Oficial de la Gaceta, pero que son puestas en vigencia a partir de esa fecha. Pero que hay algunas que pueden tener esta característica cuando en algunas áreas donde puede ser aplicada en años anteriores, por ejemplo. Y hablamos también de que otra fuente es la costumbre, la jurisprudencia, que es aquella área que interpreta las leyes y está a cargo de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Y la doctrina, que es el estudio carácter, es el estudio científico de todo lo que tiene que ver con el derecho, su interpretación y su aplicación. Para esta semana vamos a trabajar cómo se hace una ley, cuáles son los pasos que se requieren y en este caso, ¿verdad? ¿Por dónde debe pasar? ¿Quién inicia con una ley? ¿Cómo se hace para aplicar, crearla? ¿Quién la firma? ¿Quién da el visto bueno? ¿Dónde se publica? Etcétera. Ese es el trabajo que van a hacer ustedes en esta semana. Pero que vamos a estar compartiendo esta temática con el licenciado, por ejemplo, Josué, ¿verdad? La próxima semana. Así que nos vamos a quedar hasta aquí el día de hoy, ¿verdad? Siempre déjenme en un momento enviarles la tarea para que vayan avanzando y puedan ustedes, ¿verdad? Ponerse al día. ¿Tienen preguntas hasta aquí, jóvenes? Si no, pues mañana con los de administración otra vez listos para trabajar, creo allí, no sé, el jueves si tenemos clase con ustedes. Yo creo que no. El viernes tenemos clase, creo yo, para que puedan ustedes ponerse al día con sus trabajos. Cualquier duda, entonces, estamos para servirles, ¿verdad? Bueno, gracias, profesora Marlene, por apoyarnos en esta jornada tan ardua. Desde las 8 estamos, jóvenes. Y, ¿verdad? Solo desearles buen provecho los que van a almorzar en este momento. Buen día. Buen día, profe. Bueno.